Estoy cocinando una salsa navideña, pero primero le voy a compartir cuáles son los ingredientes que lleva el relajo salvadoreño. Primero lleva ajonjolí, clavitos de olor, pimienta en grano y también aquí tenemos la semilla de achote. Para las que no la conocen, esta es la semillita que luego se muele y se convierte en este polvito que le da color a nuestra salsa. Esta es la semilla y luego esta es el polvito de achote. Esto le va a dar mucho color a nuestra salsa navideña. También un ajo. También tenemos tomillo, hojas de laurel y orégano seco, las semillas de ayote o de pepitoria y el maní. También tenemos chile guaco. Este chile no pica, solamente le aporta color, y el arroz blanco, que nos va a aportar más espesor a nuestra salsa. Y así de esta forma lo venden aquí en nuestro país, El Salvador. Esta bolsita cuesta alrededor de 25 centavos. Le muestro porque también quiero dejarle la idea para que usted pueda emprender vendiendo en estas fiestas navideñas el relajo salvadoreño. Pero ahora vamos a hacer nuestra salsa navideña. Primero vamos a lavar los tomates, que de preferencia deben de estar bien rojitos o bien maduros, la cebolla y un chile verde. Lo vamos a lavar y a desinfectar y lo vamos a reservar. Vamos a tostar a fuego bajito el relajo salvadoreño. Yo prefiero hacerlo así porque no quiero que se me vaya a quemar, porque si mis especias se queman, mi salsa va a tomar un sabor a quemado o a amargo. Déjeme su comentario de qué forma usted hace su salsa navideña. Y cuando ya están bien tostaditos, lo vamos a retirar. El chile guaco, si lo dejo quemar, me va a aportar un sabor amargo a mi salsa. Igual que las hojitas de laurel, si usted ve que trae mucho su relajo, puede retirarle el exceso de hojitas. Ahora ya las tenemos listos y vamos a seguir tostando el arroz. El arroz me va a funcionar para agregarle a mi salsa y que me quede más espesa, porque esta vez vamos a partir en crudo el tomate, la cebolla y el chile verde. De esta forma me quedan ya tostados. Y por último, esta vez voy a agregar el ajonjolí y la pimienta. El ajonjolí, algo que a mí me funciona es taparlo. Ahora vamos a tostar el pan francés, que quede bien doradito para luego cortarlo en trocitos y agregarlo a la licuadora. Pero si no tiene pan francés, puede agregar una cucharada de harina de pan o harina de todo uso. Ahora ya tengo listos mis ingredientes, ya están tostados. También vamos a agregar una manzana cortada en trocitos, tomate, cebolla y chile verde. Y esto se lo voy a retirar, que es el cacao que ya está pelado y tostado. Puede agregar media tablilla de chocolate para matar el sabor o la acidez del tomate. Esta vez voy a agregar una cucharada de azúcar. Y también tenemos achote para darle más color a nuestra salsa en caso de que lo necesitemos, pero si no, puede omitirlo. Ahora ya tenemos listos nuestros ingredientes. El chile también puede agregarlo en cantidades más grandes para que le dé un sabor más intenso, se podría decir que más rojito. Y esta vez
La manzana me le va a dar un toque muy delicioso. Y luego también voy a agregarle un toquecito de cerveza. Simplemente es para darle un sabor único y diferente. Ahora estos ingredientes los vamos a cortar en trocitos y los vamos a licuar en crudo. Esta vez no los vamos a cocinar. Para el tomillo voy a agregar solamente las hojitas y el palito lo voy a desechar. Ahora lo voy a licuar. Voy a cortar en trocitos el pan que ya tostamos y primero voy a agregar el líquido a la licuadora y después mis demás ingredientes. Si usted agrega sopa o caldo de pollo, la salsa le va a saber mucho mejor. Ahora lo vamos a licuar y me queda de esta forma. Y si es necesario y ve usted que su salsa aún no ha tomado el color que usted desea, puede agregarle también achote o chile guaco. Y ahora me queda ya licuada de esta forma mi salsa navideña. Como puede ver, tomó una consistencia muy espesa. Aunque hicimos nuestros ingredientes como el tomate, cebolla, chile verde en crudo, el arroz y el pan francés nos va a ayudar a que espese, pero para que me dure por más tiempo sin refrigerar, esta vez voy a sofreír en 2 cucharadas de aceite del que sea de su preferencia, un ajo y un trocito de cebolla. Lo voy a sofreír y después lo voy a retirar. Esto me va a dejar un mejor sabor en mi salsa. Aparte que me va a durar por más tiempo, es decir, puedo tenerla por más tiempo sin refrigerar y no se me va a arruinar. Después de sofreírla voy a agregar mi salsa de esta forma. Ahora que ya agregué mi salsa, también voy a ponerle un consomé de pollo o sazonador de pollo. También voy a agregarle media cucharadita de sal. Y la cebolla y el ajo que he retirado también puedo licuarla y agregarla a mi salsa. Si usted desea lo puede agregar y si no simplemente lo desecha. Ahora vamos a mezclar. Si usted desea su salsa un poquito más ralita, puede agregarle un poquitito más de agua. Ahora le voy a agregar una cucharada de azúcar para matar la acidez del tomate. También comentarle que al momento de agregar la cerveza, el alcohol se va a evaporar al momento de hervir nuestra salsa. Si usted no tiene tomate, chile verde y cebolla a la mano, también puede agregar una salsa de tomate y un relajo salvadoreño tostado, así como lo hacemos tradicionalmente. Lo dejamos hervir y vamos a agregar ahora sí la cerveza. Hay que tener cuidado porque si agrega demasiado le puede quedar amargo. Yo agregué media tacita de cerveza. Lo voy a mezclar y como pueden ver, con esta consistencia me quedó. Lo voy a dejar hervir por 5 minutos y mi salsa navideña ya está lista para agregar a mis panes con pollo, o también lo puedo agregar a mi pollo navideño. Espero que le haya gustado esta salsa navideña. Como puede ver, es muy fácil de hacer y de preparar. Además le compartí una receta tradicional salvadoreña que compartimos en nuestra familia cada Navidad o cada fin de año. Espero que le haya gustado. Si es así, por favor, déjeme su like, déjeme su comentario de qué otra forma lo haría usted o de qué otra forma cocina o hace su salsa navideña. Y si es de su agrado, suscríbase, que es de gratis. Por ahora le deseo un día bendecido y le agradezco por ver.